Aed Tamimi, el rostro de la resistencia palestina. Ella pertenece a una familia de activistas que luchan contra la ocupación israelí en las tierras palestinas. Es hija de Bassem al-Tamimi, quien es un activista palestino y organizador de protestas que lucha contra la construcción de asentamientos israelíes. Fue condenado por un tribunal por enviar a personas con piedras y realizar una marcha sin permiso. Él, hasta este momento, ha tenido 2 entradas a la cárcel. Por otro lado, su madre Norian al-Tamimi, de quien no se tiene mucho conocimiento, pero también se sabe que es activista. Aed Tamimi nació el 31 de enero del 2001, es de nacionalidad palestina. Ella adquirió fama luego de que apareciera en un video bofeteando a un soldado israelí porque horas antes otros soldados le dispararon en la cabeza a su primo de 15 años con balas de goma, provocándole secuelas permanentes. El 19 de diciembre de 2017 fue detenida por las fuerzas policiales israelíes 3 días antes de haber abofeteado al soldado israelí. Fue condenada a 8 meses de cárcel por este y otros incidentes, y cuando salió ya era reconocida como el rostro de la resistencia palestina. Cuando salió de la cárcel ella dijo que quería estudiar Derecho para presentar denuncias a los tribunales para que así se haga justicia por Palestina. Para entender un poco más por qué lucha ella y muchos palestinos, vamos a hablar de por qué la guerra entre Israel y Palestina. Este conflicto lleva más de 100 años de existir. La Franja de Gaza es un pequeño territorio que pertenece a Palestina, pero está rodeado por territorio israelí. Es decir, que los palestinos están viviendo como prisioneros, viviendo entre muros de cemento, y todo el tiempo están vigilados por el ejército israelí. El gran sueño de Israel es apropiarse de toda la franja, pero ¿cómo se generó este conflicto? La historia más reciente empezó cuando miles de judíos empezaron a huir de Europa hacia Palestina. Ellos escapaban de todo el maltrato que sufrían en otros países. La época más dura fue entre los años 40, cuando la Alemania nazi y sus países aliados querían exterminar a todos los judíos de Europa y estos eran perseguidos y asesinados. Esta época fue conocida como el Holocausto. Por eso, en 1947, para proteger al pueblo, las Naciones Unidas dividieron Palestina en 2 partes iguales, una para los judíos y otra para los árabes. Pero esto significaba que muchos árabes debían ser expulsados de su tierra. Por eso, hasta el día de hoy, judíos y árabes están en guerra. Un día después de que se declarara la independencia de Israel, varios países árabes le declararon la guerra y empezaron a invadirlos. En todo ese alboroto fue que los israelitas se adueñaron ilegalmente de más territorio del que la ONU les había dado. Esta es la causa de que la Franja de Gaza esté encerrada, y en la actualidad los palestinos que viven ahí constantemente denuncian torturas y maltrato por parte del ejército de Israel. Por estar encerrados también se les limita la comida y la energía, esto entre muchas otras cosas. Pero no crean que Palestina nunca atacó. Entre los años 70 y 80 empezaron con los ataques guerrilleros hacia Israel, a cargo del Frente para la Liberación Palestina, mejor conocida como FPLP, y han sido también acusados de ataques de bombas y secuestros. Es por eso que Aed al-Tamimi y muchos otros activistas luchan contra la liberación palestina.